Las tribus urbanas son aquellos grupos de amigos, pandillas o simplemente agrupaciones de jóvenes que visten de forma similar, poseen hábitos comunes y lugares de reunión. Cuando los individuos se reúnen voluntariamente por el placer de estar juntos o por búsqueda de lo semejante, se trata de un grupo o una tribu urbana. El origen de la palabra surgió en la segunda mitad del siglo XX. En las grandes ciudades empezaron a aparecer y expandirse algunas subculturas entre los jóvenes, como por ejemplo los hippies, los punkis o los skins, que tenían formas de pensar y de actuar independientes a los impuestos por la cultura existente en la sociedad. Estas subculturas se expandieron de ciudad en ciudad, dando lugar a un fenómeno donde las personas se identificaban con la forma de ser y de pensar de su tribu. Habitualmente, las personas de una tribu urbana se caracterizan por tender a juntarse con otros individuos de su misma tribu, y una vez juntos, compartir gustos comunes entre sus miembros, como por ejemplo, la forma de vestir, el tipo de música que escuchan, los lugares a los que acuden, la forma de hablar, la ideología, los socios o la forma de pasar el tiempo. El movimiento hippie fue un movimiento juvenil que tuvo lugar en los últimos años de la década de los 60 y que se caracterizó por la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al materialismo occidental. Surge en Estados Unidos. Es un sentimiento antibelicista que nace por el rechazo a la guerra de Vietnam. El auténtico origen de este movimiento es un espíritu revolucionario que surge a raíz del aletargamiento social y del estado de bienestar ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial. Se manifiesta sobre todo un espíritu pacifista y antibelicista, pero también en contra del racismo y de la homofobia. Se caracterizan por melenas largas, que se asociaban con suciedad o con el pelo estilo afro. Se vestían con ropas flojas, muchas veces autoconfeccionadas, con muchos colores y símbolos propios, como las flores o el símbolo de la paz. Este último es el símbolo que se impone sobre todos. El símbolo de la paz fue diseñado por el británico Gerald Holton para una campaña de desarme. Se extendió a través del mundo, llegando a ser la materialización visual de la paz. Su inspiración se encuentra en los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, ya que Holton quiso representar a un hombre con ambos brazos hacia arriba. Otro símbolo de la paz son los dos dedos hacia arriba. Defienden el fin de la guerra, la libertad sexual, el libre pensamiento, la igualdad sexual, la vida en comunas y el consumo de drogas. Condenan el belicismo, la homofobia, la censura y el conformismo, la supremacía del hombre y el atroz capitalismo. Los géneros predilectos eran el rock and roll, el pop y la música psicodélica, y los artistas más destacados fueron Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Beatles, The Mamas and the Papas, Santana, The Doors y The Who, entre otros. Además, es necesario destacar el concierto de Woodstock, un referente del movimiento. Los skinheads, o en español literalmente cabeza rapada, es el nombre de una subcultura originada en Gran Bretaña a finales de los 60, cuyo género principal de música es el skinhead, reggae, el ska, el rocksteady y el oi. Descienden del movimiento mod, que eran jóvenes de clase media a los que les gustaba la ropa elegante, las scooters, las peleas callejeras y el soul y el rhythm and blues. Se enfrentaban constantemente con los rockers. En la misma época, en Jamaica se encontraban pandillas de jóvenes llamados Rude Boys, con gustos parecidos a los de los mods. Estos escuchaban ska, rocksteady y posteriormente reggae. A partir del 62, con la independencia de la isla, muchos jamaicanos emigraron a Inglaterra y llevaron su música y su estética con ellos. Los mods se sintieron atraídos por la música jamaicana y empezaron a mezclarse estas dos culturas. A mediados de los 60 el movimiento mod se ve mezclado con el hippie. Los que no estaban conformes se aferraron a sus gustos por la música ska y el naciente rocksteady, por la violencia y los disturbios y la dureza callejera, de la que se enorgullecían, y radicalizaron su actitud. Se llamaron hard mods. Comenzaron a vestir con ropa más práctica e identificada con la clase obrera, botas de trabajo, tirantes, etc. También se dejaron el pelo más corto. Además, motivados por el Campeonato Mundial de Fútbol ganado por Inglaterra en esos años, muchos de ellos se convirtieron en casi hooligans y establecieron una fuerte relación con la cultura del fútbol, que seguía pegada a los skinheads hasta nuestros días. En estos grupos de hard mod se empieza a ver algunos jóvenes con el pelo rapado y botas pesadas que reciben varios nombres hasta que en el 69 son conocidos definitivamente como skinheads. Se les consideraba políticos, aunque tenían espíritu proletario, violento y antisocial, sin estar ligados ni a la derecha ni a la izquierda. En el año 72 los skins desaparecieron casi por completo debido a la represión policial. A partir de ahí, los antiguos skins comenzaron a cambiar su aspecto para no ser molestados por la policía y se convirtieron en suitheads y en smoothies. Estos eran parecidos a los skins, pero su actitud era un poco más tranquila y su vestimenta más formal. A lo largo de los años los skinheads han pasado por varias fases. Además nace una ideología política dentro de ellos, tanto de izquierdas como de derechas. Actualmente los skinheads que mantienen los valores tradicionales de la subcultura son denominados skinheads tradicionales o skinheads del 69, y los influenciados mayormente por el oi son denominados skinheads del 77 o redskins.
El punk es un movimiento social y cultural que surgió en Inglaterra a finales de los 70. Surge como una burla a la rigidez de los convencionalismos que ocultaban formas de opresión social y cultural. Este término es un término anglosajón que tiene un significado despectivo. El punk a menudo va asociado a actitudes de descuido personal y se ha utilizado como medio de expresión de sentimientos de malestar y de odio. Además, ha servido para inspirar a corrientes de izquierdas. El término punk se utilizó como título de una revista fundada en el 76 en Nueva York por John Holmesman, Jed Dunn y Lex McNeil, que deseaban la existencia de una revista que hablase de todas sus aficiones. Actualmente no son demasiados, pero suelen ser bastante radicales. Suelen llevar crestas de colores llamativos, pulseras de pinchos y botas militares, y en sus chaquetas suelen pegar parches o pintan con rotuladores lemas y símbolos, entre ellos el de la anarquía, el movimiento Ocupa, las estrellas socialistas, la hoz y el martillo. Su ideología actualmente se basa en el lema hazlo tú mismo, do it yourself, cuestionar todo lo que les rodea, no actúan conforme a normas ni manipulaciones mediáticas, están en contra del consumismo, piensan por sí mismos y además muchos son anticapitalistas y anarquistas. También apoyan los movimientos ocupas, antifascistas, antiimperialista y vegetariano. Hace unos años tenían fama de ser bastante violentos, aunque no es cierto que todos ellos lo sean. Sus enemigos son los neonazis, los fachas y los pijos con los que originaban numerosas peleas callejeras durante la década de los 90. Actualmente su enfado se dirige a políticos, banqueros y a la clase dominante. El heavy metal como género musical comenzó a finales de los 60, con grupos de rock psicodélico como Led Zeppelin o Deep Purple, pero realmente el auténtico origen del movimiento viene con la publicación de Paranoid del grupo Black Sabbath en el año 70, aunque la cultura metalhead nacería casi una década después de este disco con el movimiento New Wave of British Heavy Metal, también llamado NWBH. La New Wave of British Heavy Metal se dio en Inglaterra en el 75 y su auge discográfico fue a mediados de los 80. Las bandas más importantes de esta fueron Iron Maiden, Saxon, Def Leppard, Girl School o Judas Priest, entre otros. La estética tiene diferencias dentro de su subgénero. El heavy metal clásico es muy similar en estética al hard rock y en ocasiones difícilmente diferenciable. Las bandas por excelencia son entre otros Iron Maiden y Judas Priest. Los miembros de Iron Maiden vestían zapatillas deportivas, pantalones vaqueros y chaquetas de cuero y vaqueras, la melena o media melena heredada de los hippies. Los miembros de Judas Priest, en especial su vocalista y frontman Rob Halford, son considerados responsables de introducir en la subcultura metal la estética del cuero, surgida en parte de tendencias sadomasoquistas. El thrash metal es uno de los subgéneros de mayor auge. Las bandas más representativas son Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax. Este estilo se caracteriza por una mayor influencia del punk, lo que hace que sea una música más rápida y agresiva que el metal tradicional. Aunque Motorhead no es thrash metal, tuvo mucha influencia sobre este género, no solo musical. También introdujeron los cinturones de balas en la vestimenta de los fans de este estilo. El power metal es otro de los subgéneros con más auge. Nació en Europa a mediados de los 80 de manos de bandas como Halloween o Running Wild. Una característica típica de este subgénero son las constantes referencias líricas, musicales y estéticas al mundo medievales y fantástico, similares a los creados por el novelista británico J. Tolkien. El glam metal surgió de la mezcla del glam rock de bandas como T-Rex y el metal tradicional. Los glamers suelen tener una estética callejera y sucia, a la vez afeminada. Toman del glam rock de los 70. El black metal nace como mezcla de varios, pero su formación cultural se lleva a cabo con el movimiento de black metal noruego dado en este país en los años 90. Las bandas más representativas son Mayhem y Burzum. Muchos llevan pinturas corporales que intentan deshumanizar y llevar la apariencia de personas a algo similar a un cadáver. El black metal, a raíz del movimiento noruego, se suele emparejar con ideología anticatólica, pro-vikinga y... Cabe destacar que existen muchísimos más subgéneros como pueden ser el metal progresivo, el nu metal, el sludge metal, el death metal, pero aquí se hallan expuestos aquellos que conllevan una mayor diferenciación estética y temática.